Max Horkheimer nació en 1895 en Alemania y murió en 1973. Él es, junto con Theodor Wilhelm Adorno, Gershon Scholem y Walter Benjamin, una de las figuras más importantes de la Escuela de Frankfurt, surgida en torno al Instituto para la Investigación Social que él mismo, Horkheimer, dirigió desde 1930. Theodor Wilhelm Adorno nació en Frankfurt el 11 de septiembre de 1903. Estudió sociología, psicología, filosofía y música en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de su ciudad natal, donde cursó el doctorado en filosofía. Amigo de Max Horkheimer y Walter Benjamin, ingresó en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt que dirigía Horkheimer, donde permaneció solo unos meses antes de abandonar la Alemania hitleriana. En Estados Unidos estrecha su relación con Max Horkheimer, con quien publica en 1947 La dialéctica de la ilustración. Años después, a mediados del siglo XX, regresó a Alemania contribuyendo a la recuperación del Instituto de Frankfurt, del que llegó a ser director en 1953 a 1959. Su obra Crítica de la razón instrumental, publicada en 1947, en donde analiza cómo los nazis pudieron proyectar su agenda como razonable, pero también identifica el pragmatismo de John Dewey como problemático, debido a su énfasis en la dimensión instrumental de razonamiento. En su ensayo Teoría tradicional y teoría crítica, publicada en 1972, trata de definir y fundamentar un modo de entender la investigación científica que renuncia a los tópicos de la teoría tradicional positivista. La obra Teoría estética es el título que se compuso de una recopilación de escritos destacados entre 1961 y 1969. Allí plantea una nueva metodología interdisciplinar entre la filosofía, política, la sociología, la metafísica y otros campos. En su obra Dialéctica negativa, publicada en 1966, trata de proseguir el tipo de filosofía inaugurado por Hegel en una situación diferente, que la dialéctica no termina en una síntesis superior de los opuestos, sino que deja las contradicciones con toda su crudeza en la realidad. Y por supuesto, la obra Dialéctica de la Ilustración, en la que ambos autores hacen un análisis crítico de la cultura de masas y del fascismo, al mismo tiempo que vinculan el concepto de razón con el sistema social moderno. La propuesta central del libro es la defensa de que el Holocausto no es un acontecimiento casual, sino una consecuencia ideológica de la forma en la que está constituido el Imperio de Occidente. Desde este punto de vista, la teoría de crítica debería impulsar un cambio social. La teoría crítica surge justamente de la necesidad de situar la función social de la actividad intelectual, científica, histórica, política, filosófica, etc., como el dato de mayor relevancia, pues la teoría, cualquier teoría, es producto de la praxis social. La razón. Uno de los textos fundamentales de Max Horkheimer es, sin duda, Crítica de la razón instrumental. En él, este autor aborda muchos de los problemas que más lo inquietaron. Entre ellos, sobresale su crítica al concepto de razón. Dicha crítica es también central en el texto que escribió con anterioridad y al que llamó con Theodor Adorno Dialéctica de la Ilustración. Solo que es en Crítica de la razón instrumental donde Horkheimer aclara que la dialéctica que subyace a este concepto. La razón, entonces, sobre la que indaga Horkheimer es la razón ausente, la sin razón, la irracionalidad que ha tomado su lugar. De tal modo que, en vez de la evidente razón, la cual pretendemos que dirige este mundo nuestro, moderno y ordenado, es decir, esa racionalidad en la que la sociedad supuestamente basa sus leyes y presupuestos, en vez de ella, decíamos, lo que constatamos es una constante irracionalidad. La ilustración. Para los autores de la primera escuela de Frankfurt, la crítica a la cultura occidental, a la modernidad, a la razón y a la noción de progreso, etc., están destinadas a lo que algunos párrafos se expresan claramente como un proyecto para salvar la modernidad. La teoría crítica sigue para esta época pensando el proceso histórico como un continuo en el cual el proyecto ilustrado no se encuentra agotado, por lo cual sería necesario plantear su superación. Para Horkheimer y Adorno, y esto queda claro en uno de sus escritos fundamentales, La dialéctica del iluminismo, la razón dialéctica con la que el pensamiento ilustrado había nacido se desvió en razón instrumental, que es en definitiva la última responsable del fracaso de las promesas modernas. Sí, sus escritos fundamentales son un decidido ataque a la ilustración, pero con el objeto de revitalizar las principales ideas que dieron origen a la modernidad y llevarlas a lo que ellos consideran su justo término. Si existe algo frente a lo cual los pensadores de la Escuela de Frankfurt levantan sus críticas, es frente a la no problematización y la ausencia de reflexión sobre las principales ideas que constituyen nuestra cultura. Más que destruir la herencia ilustrada o afirmarla sin más, el objetivo es discutir la ilustración, problematizar la ilustración, para, como ellos mismos advierten, salvar la ilustración.
La razón instrumental. El concepto de razón instrumental no se comprende sin su contrapartida, que, según nuestros autores, estaba en el seno mismo del proyecto inicial de la Ilustración y quedó eliminada por la desviación de dicho proyecto. Nos referimos al concepto de razón objetiva o sustantiva, términos con los que aparece designada en la Crítica de la razón instrumental de Max Horkheimer, aquella razón que busca concretar el objetivo fundamental de la Ilustración, entendido de acuerdo a la famosa frase de Kant, sacar al hombre de su minoría de edad. La tesis central de los pensadores frankfurtianos es entonces que frente al concepto de razón objetiva o sustantiva se ha impuesto a lo largo de la cultura occidental la denominada razón instrumental, la cual no apunta a la definición de fines, a la obtención de una satisfacción valedera en sí misma, al descubrimiento de un sentido, sino que constituye siempre en un medio, en un instrumento para la realización de finalidades que le son externas, es decir, fines cuya racionalidad, valor y sentido no entran en discusión, sino que se aceptan como dados, naturales y eternos, y por lo tanto no susceptibles de modificación. Crítica estética: el empobrecimiento de la experiencia. Para los frankfurtianos, la cultura no puede renunciar a necesidades tales como la obtención de sentido, la experiencia profunda de la existencia, la contemplación como goce sin necesidad de dominio. Es decir, hay una clara preocupación por el tipo de experiencia que el conjunto de símbolos con los que interpretamos la realidad nos posibilita. En su análisis, se observa que en el paso de la Edad Media a la moderna, se cae el velo oscurantista de la religión y se accede al pensar racional como eje de la cultura. Al respecto, nuestros autores señalan: en el camino hacia la ciencia moderna, los hombres renuncian al sentido, sustituyen el concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad. A partir de ahora, la materia debe ser dominada por fin sin la ilusión de fuerzas superiores o inmanentes de cualidades ocultas. Lo que no se doblega al criterio del cálculo y la utilidad es sospechoso para la Ilustración. Sus críticas a la industria cultural tienen, entre otros elementos, una importante reflexión sobre esa poderosa alianza que se da en el capitalismo avanzado entre cultura y entretenimiento. Con el desarrollo exponencial de los medios de comunicación y la globalización que ésta conlleva, las industrias culturales adquieren un enorme protagonismo en la conformación de cosmovisiones y por lo tanto en la definición de la cultura. Pero esas industrias no están interesadas en la difusión de contenidos que puedan transmitir un sentido crítico respecto al de la realidad existente, menos aún de promover una cultura en donde se ofrezcan las herramientas necesarias para acceder a una experiencia más profunda y gratificante. Por el contrario, su principal aliado es la diversión, la utilización ociosa del tiempo libre con el único objetivo de distraer, de hacer escapar al hombre de su realidad cotidiana y de devolverlo a la misma sin haber modificado ni profundizado sus categorías de entendimiento. La cultura de bien, entretenimiento y diversión. Hans Albert nació el 8 de febrero de 1921 en Colonia, República de Weimar. Actualmente vive en Heidelberg. Es filósofo, sociólogo y profesor universitario. Influenciado por Karl Popper, Karl Otto Appel y Max Weber. Entre sus ideas notables se puede mencionar la aplicación del racionalismo crítico a la teoría social política, el trilema de Münchhausen. Sus posturas cuestionan planteamientos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Sus campos de investigación son las ciencias sociales y estudios generales sobre metodología. Su discusión con Theodor Adorno y Jürgen Habermas en el contexto de la llamada disputa del positivismo atrajo mucha atención. Con el Tratado de la Razón Crítica creó no solo uno de los libros más citados de la filosofía y de la ciencia moderna, sino también una obra fundamental crítica de la religión y la ideología que destaca las diferencias entre las formas de pensar racional y religiosa con toda nitidez. Entre 1961 y 1969 que se conoce la disputa del llamado positivismo, participación en la Conferencia del Trabajo de la Sociedad Alemana de Sociología celebrada en Tubinga en 1961, de la que se originó la denominada controversia del positivismo, que se intensificó desde 1963 por la discusión entre Habermas y Albert, y en una colección de ensayos publicados en 1969 y traducidos a varios idiomas para darse a conocer al público. El tema real y verdadero punto de división en la controversia de estos años no fue el positivismo como creía Habermas, porque no se podía ocultar por mucho tiempo que los racionalistas críticos rechazaban tanto el positivismo como la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. Horkheimer y Adorno lo hicieron, y que los racionalistas críticos, en lo que a Popper concierne, se les ocurrió la crítica correspondiente 30 años antes.
Más bien, se trataba del papel de los valores en las ciencias sociales y la interpretación correcta de Max Weber, y la cuestión de si las ciencias sociales tienen un privilegio especial de conocimiento o están básicamente vinculadas a los mismos métodos de adquirir conocimiento que las ciencias naturales, que Popper dijo en su conferencia. En 1961 lo había dejado claro. También se trataba de la cuestión de la racionalidad, si el racionalismo crítico solo estaba dividido en dos, lo que creía Habermas, es decir, uno que no tenía nada que decir fuera de las ciencias naturales. Aplicación del concepto o teorías en la actualidad. Sin duda, el concepto de razón instrumental nos ayuda hoy día mucho a entender la producción de algunos países que replican la competencia con otros países. Es el caso, pues, de Corea del Norte y Norteamérica, en donde este primero, en conmemoración del 75 aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, organizó un desfile militar sin precedentes que empezó a dar la medianoche del sábado y a ella presentó un gigantesco e intimidante misil balístico. ¿Qué podemos pensar de la presentación al público internacional de un arma de gran magnitud, independientemente de las pretensiones particularmente buscadas? ¿Acaso no se puede pensar que su uso generaría un nuevo holocausto? Entonces, nos preguntamos si, ¿acaso la razón que la cultura occidental, o más bien, en este caso, oriental, no está volviendo a utilizar la razón como instrumento de fines dominantes otra vez? El concepto de razón instrumental no deja de tener un gran significado en la actualidad. Conclusiones. Los pensadores de la primera época de la Escuela de Frankfurt, en este caso Max Horkheimer y Theodor Adorno, a través de la teoría crítica, a pesar de las severas críticas que se le han hecho y de las seguramente que ellos previeron, nos permiten entender la modernidad desde un punto de vista crítico. Nos sugiere hoy día, con la masiva producción del cine, de la música o el arte, profundizarlas y determinar hoy la influencia de la cultura occidental en países latinoamericanos y su realidad en relación con una historia externa a la propia. De la misma manera, la persistencia de manifestaciones belicosas, a pesar de los convenios de regulación internacional, la fuerza de la irracionalidad hoy en día.